Quizás uno se pregunte, un pasaje como este, ¿qué es lo que podemos extraer en esta mañana? ¿Cómo vamos a estar navegando por medio de todas estas genealogías y algo que parece tan, perdonadme la expresión, a veces aburrido? ¿Bien? Aunque sea un aburrimiento piadoso y santo, porque estamos en la palabra del Señor, ¿qué puedo sacar yo de esto que suena tan árido de entrada? Muchos en las genealogías lo que hacen, confesadlo, cuando estáis en vuestra lectura de la Biblia, es saltárselo y seguir a la acción, porque a mí lo que me interesa es la acción. Bien. Hermanos, os animo a que no lo hagáis, a que sufráis el suplicio, porque en las genealogías encontramos encerradas casi siempre, por no decir siempre, detalles que cuando rascamos un poquito nos revelan grandes verdades y aspectos que están relacionados con la historia de la redención de una forma que a veces ni imaginamos a simple vista. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y como os podéis imaginar, no vamos a tratar exhaustivamente todo este pasaje, porque tampoco estamos haciendo un estudio detallado del texto, sino lo que estamos haciendo es exponer la palabra de Dios. Nos interesa ver qué es lo que el Señor quiso mostrar primero a Israel, los primeros receptores de todo esto que hemos leído esta mañana, como nación en las llanuras de Moab, posiblemente antes de cruzar el Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra prometida, y también a nosotros, la Iglesia, que también estamos en el desierto de este mundo, como empieza el libro del progreso del peregrino, y estamos en espera también de cruzar nuestro Jordán y tomar posesión de esa tierra prometida, esos nuevos cielos y esa nueva tierra en los que mora la justicia. Así que permitidme que pida la bendición del Señor antes de empezar y luego pasaremos a la presentación de este pasaje. Señor Padre, venimos ante ti y venimos agradecidos por tu palabra, venimos agradecidos a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, porque es un gozo y una bendición alabarte siempre, Señor. Eres tú aquel que recibe nuestras alabanzas y no nosotros mismos. Y queremos, con corazones llenos de agradecimiento y de fe y de gracia y de esperanza y de amor, presentarnos ante ti y cantarte a ti y adorarte a ti, que eres merecedor de toda la alabanza y la gloria. Te damos gracias por tu palabra, gracias por inspirarla, por hacer a la Iglesia depositaria de la misma, y que hoy tú que inspiraste, oh Dios Espíritu Santo, estas palabras, que cobren significado y relevancia para nosotros, que nos muestren la salvación y redención en Cristo y que veamos de qué maneras nosotros podemos crecer a semejanza de Él, de Jesús, por medio de este pasaje. Te encomiendo a ti esta predicación y quita toda carga y todo peso de nuestras mentes y corazones para prestarte atención a ti, porque delante de ti hablamos y de parte de ti hablamos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, hemos visto un gran avivamiento en la familia de Jacob. Lo vimos la semana pasada, ¿recordáis? Le dejamos en Betel, allí estaba, donde había erigido un altar, la familia se había purificado, allí había ofrecido sacrificios al Dios omnipotente que se le había manifestado de nuevo y había santificado, purificado al pueblo, y ahora el pueblo estaba adorando por fin debidamente a su Dios, a Jehová, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Y esta sección tan extensa que vamos a considerar ahora, que es la que viene a continuación del pasaje que vimos la semana pasada, incluye dos genealogías. Supongo que os habréis dado cuenta. Parece que ante la genealogía de Esaú, la genealogía de Israel pasa desapercibida, porque hay tanto que se dedica a Esaú y a los edomitas que nos olvidamos de que ya aparece una primera genealogía de la nación o del pueblo o de la familia de Israel. Y de nuevo, parece muy extensa, ¿bien? Y luego la de Israel muy pequeñita, pero entendamos que esto no quiere decir que la familia de Esaú sea más relevante en la historia bíblica. No es lo que está tratando de decirnos el pasaje. ¿Bien? Esta es la manera natural que tiene el Antiguo Testamento, muy especial el libro de Génesis, a la hora
de operar y de presentar la información. Primero, da preeminencia a los personajes menos importantes para después explayarse con los personajes más importantes. En Génesis 25 vemos lo mismo. Hay todo un detalle de la genealogía de Ismael y luego se empieza a contar la historia de Isaac, de forma pormenorizada y más extensa, obviamente. Aquí estamos viendo algo similar, porque estamos asistiendo de alguna manera, aunque Jacob va a seguir apareciendo hasta el final del libro de Génesis, pero Jacob ya no va a ser el protagonista de nuestra historia. Estamos llegando al final de la historia de Jacob, del libro de la genealogía de Jacob, o como lo llama Génesis en hebreo, el Toledot, o el libro de las generaciones de Jacob. Hemos visto las de Adán, hemos visto las de Moisés, hemos visto antes la de Noé, luego la de Moisés, la de Abraham, luego después hemos visto la de Isaac, la de Jacob, y ahora nos vamos a enfocar en lo que dice Génesis 37. Id un momento a Génesis 37 y fijaos cómo empieza. Ahí está diciendo el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Ahora ya no personifica tanto en una persona, sino que se enfoca en la familia o en la semilla de lo que será después la nación de Israel. Así que de alguna forma no es que se diluya, porque vamos a seguir oyendo de personajes específicos, como el mismo José, ahora viene la historia de José, que a tanto nos gusta, pero ya lo va a hacer en un contexto más amplio de una familia que ha crecido, a la cual, si no se le puede llamar todavía nación, se le puede llamar pueblo, y que más tarde, evidentemente, será la nación de Israel, que ya aparece en todo su tamaño y esplendor a partir del libro del Éxodo. ¿Bien? Y, como decíamos, pasamos de las genealogías de los patriarcas individualmente para pasar a la familia de Jacob, una familia compuesta de 12 tribus. Y de nuevo, aunque la genealogía de Esaú, del capítulo 36, parece intimidante, a partir de ahora, tanto en Génesis como en el resto de la Biblia, los personajes principales van a estar enfocados en la familia de Jacob, como hemos dicho, el pueblo de Israel. Y en esta gran sección que ha leído nuestro hermano Ángel antes y que vamos a considerar hoy, vamos a ver cumplida en primer lugar la promesa hecha por Dios a Rebeca. ¿Recordáis? Cuando nacen sus dos hijos, Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob, como prefiramos, por orden, se le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y así sucedió, y así lo vemos precisamente en este pasaje que vamos a considerar hoy. Pero también vamos a ver de una forma velada el cumplimiento de la primera profecía o de la primera promesa, o podemos hablar de lo que se llama en términos teológicos el protoevangelio, la primera definición del evangelio que aparece, recordáis, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es un texto muy recurrente a lo largo de toda esta serie de sermones que ya nos ocupa 1 año y medio, un poco más. Y de nuevo, como os decía al principio, predicar acerca de un pasaje tan árido como este puede asustar. Yo lo reconozco, cuando me enfrentaba a él pensaba: ¿por dónde voy a salir, Señor? La primera vez que lo leí dije: ¿esto me lo salto? No, no puedo hacerlo. No. Hermanos, como hemos dicho algo antes, en la Biblia no hay nada por casualidad. En la Biblia no hay nada de relleno. Dicen que los cantantes componen 3 o 4 canciones buenas y luego en un LP meten otras tantas, lo que se dice, de relleno. Canciones que ni fu ni fa, que no van a ser singles, que no van a sonar por la radio. ¿Sí? Relleno, vamos a meter ahí porque, bueno, algo hay que poner. Un disco de 4 canciones es muy corto. Bueno, no podemos pensar así con las Escrituras. Todo lo que hay en la Biblia tiene un propósito. Todo lo que hay en la Biblia está inspirado por y para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no solo lo lea, o incluso se quede un poco confundido, como un pasaje como el de hoy, sino porque hay realmente, como decía al principio, cosas de las cuales podemos aprender.
Hermanos, hermanas, este pasaje fue de bendición para Israel. No lo olvidemos. Por lo tanto, también tiene algo que decirnos a nosotros, el Israel de Dios, la Iglesia. Y el propósito de este sermón es mostrar cómo Dios, en su providencia, en su plan, en su propósito, establece todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos de redención. El Evangelio está relacionado con este pasaje que hemos visto hoy, aunque de entrada no te lo parezca. Y también vamos a ver algo muy interesante, que en medio de las amenazas, de los ataques y de los enemigos que el pueblo de Dios pueda tener en este mundo, aún en medio de la muerte, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del pecado de este mundo, pero que también puede darse en el seno del pueblo de Dios, aun cuando sus siervos parecen insignificantes, aun cuando sus siervos o su pueblo parece débil y pecador, aun cuando hay acontecimientos adversos y nos rodean los enemigos, y estos parecen más grandes que nosotros, las promesas de Dios de redención se cumplirán. No lo olvidemos. Y si pasamos al desarrollo de esta primera parte del pasaje, lo que serían los versículos desde el 16 hasta el 29, vamos a ver que tiene tres secciones, tiene una estructura en tres secciones. Los versículos que van del 16 al 21, como veremos, nos hablan de la muerte y sepultura de Raquel y el nacimiento de Benjamín. Después, los versículos que van del 22 al 26, vemos cómo se nos habla de los hijos de Jacob, de quienes fueron, y la rebelión e inmoralidad de Rubén, el primogénito. Y luego en los versículos del 27 al 29 se nos habla de la muerte y sepultura de Isaac y el reencuentro, y no sabemos si fue el último, pero el reencuentro de Jacob y Esaú. Bien, esto es lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor en los próximos minutos. Y hermanos, en los versículos del 16 al 21, espero que tengáis vuestras Biblias o vuestros dispositivos digitales abiertos, se nos habla de la muerte y sepultura de Raquel y el nacimiento de Benjamín. Jacob se mueve de nuevo desde Betel y es muy probable que está viajando hacia Hebrón, donde mora su padre, Isaac, parte de Betel y en medio del camino en Efrata muere Raquel, repentinamente, su esposa amada. Y parece extraño que en medio de un contexto como el anterior, de tanto gozo y restauración, de nuevo veamos que hay tristeza y dolor por la pérdida de seres amados. Antes ha ocurrido, recordáis, con Débora, el ama de Rebeca, a la cual tuvieron que enterrar allí, en Betel, en la encina de Alon Bakut. Y ahora vemos de nuevo un dolor todavía mayor, la muerte de su amada esposa. Sabéis que Jacob tenía dos esposas, Lea era la menos amada y Raquel la que más amaba Jacob. Y de nuevo, esto es algo que Israel tenía que entender. Aún en los momentos de mayor gozo, aún en los momentos de mayor restauración espiritual, aún en los momentos de mayor avivamiento, Israel, como pueblo y luego como nación, seguiría experimentando el dolor, la pérdida y el sufrimiento por cosas como el pecado, como la muerte o como la pérdida de seres amados. Y resulta irónico que esta mujer, Raquel, que le había dicho a Jacob, recordáis en el capítulo 30, dame hijos o si no me muero, sean los hijos aquello que le quite la vida. Tras el parto de José, el primer hijo, no sabemos si ella quedó debilitada en este sentido, pero con el nacimiento de su segundo hijo así fue. Y ella, de nuevo, así marchó de este mundo, por medio de aquello que tanto anhelaba, dar hijos a su esposo Jacob.
Dice el relato que hubo trabajo en su parto, es decir, fue un parto difícil. Ya un parto es difícil de por sí. Imaginaos, hermanas, que habéis pasado por un parto, con toda la asistencia médica que hay hoy en día, y aún hoy a veces puede haber complicaciones, imaginaos en aquel tiempo. Es muy probable que ella tuviera un parto difícil en el que tuviera mucha pérdida de sangre, que no se pudiera reponer, y eso le generaría gran trabajo y debilidad al dar a luz. Y dice al final el pasaje que al salírsele el alma, murió. Aunque le animó la partera diciéndole tendrás este hijo, trató de darle el mayor ánimo que pudo, ocurrió, dio a luz un hijo, pero esto resultó en su muerte. Y de hecho, muy posiblemente en sus estertores finales, en su agonía final, apenada por todo aquello, llamó al hijo Benoni, o Benoni, hijo de mi tristeza. Como vemos, Jacob le cambia el nombre instantáneamente a Benjamín, hijo de la mano derecha. Está claro que Jacob está devastadísimo por el dolor, por perder a su esposa amada, y más de aquella manera, dándole aquello que tanto anhelaban ella y él, tener hijos de los dos, y no quería quedarse con este triste nombre para su hijo, porque le recordaría permanentemente el dolor de la pérdida. Por eso le cambia el nombre a hijo de mi mano derecha. Esto es interesante, es hijo de mi favor. La mano derecha es la mano del favor, de aquello que tú más aprecias. Parecía que en aquel momento para Jacob no había nada más que su hijo Benjamín, por cuanto le recordaba a su amada esposa Raquel. Y todo esto ocurrió en un lugar llamado Efrata, que como nos dice Moisés es quien escribe el libro de Génesis, la cual es Belén. La ciudad que más tarde en la cual tendría lugar la historia de Ruth, la moabita. Las hermanas que habéis estudiado el libro de Ruth tenéis esto muy claro, todo lo que ocurrió allí. Y después, más tarde, por medio del linaje de Ruth, nacería David, quien llegaría a ser el rey de Israel. Y más tarde, en esa misma ciudad, nacería un descendiente de David, que sería más grande que cualquier otro rey que haya caminado jamás sobre la tierra. Y luego Jacob erige un pilar sobre la sepultura de Raquel en Belén, la cual, según Moisés, todavía perduraba hasta aquel día. Es decir, Moisés no está escribiendo fábulas, le está diciendo a Israel, ¿sabéis de lo que hablo? ¿Conocéis ese lugar? Ese pilar que está allí conmemora la muerte de vuestra antepasada Raquel, de vuestra matriarca Raquel. Génesis está fundamentado en hechos reales e históricos. Vuestra fe es una fe histórica, Israel. Vuestra procedencia como nación es una procedencia histórica. No sois frutos de algo desconocido, ambiguo y oscuro. Tenéis un pasado y Dios y su providencia están vinculados a ese pasado. Esto no es un cuento, oh israelitas. Era una historia verdadera. Y luego Jacob y su familia plantaron sus tiendas más allá de Migdal Edar. Pero esto también a Israel le sirve de introducción al hecho de que con el nacimiento de Benjamín quedan establecidos los fundamentos de su nación. De alguna forma, el foco de todo lo que está narrando Moisés no es tanto la muerte de Raquel, ni la pena de Jacob, sino que el número de las 12 tribus que conformarían la nación quedaba sellado. Sería una nación compuesta por 12 tribus, de 12 familias. Y esto Israel también lo debía de recordar. Y esto nos lleva a la siguiente sección del pasaje que vamos a considerar. En Génesis 15, los versículos del 22 al 26, si tenéis de nuevo vuestras Biblias abiertas, nos habla de los hijos de Jacob y la rebelión e inmoralidad de Rubén. Y el relato, entrando primero en el tema de los hijos de Jacob, nos muestra por orden de sus esposas, Lea, Raquel, y luego por el orden de las siervas, respectivamente, Bila y Zilpa. O sea, tenían 4 madres, los israelitas. Y los nombres de los hijos, os fijáis, Rubén, y veis cómo Moisés destaca intencionalmente el primogénito. Rubén era el primogénito, el primer hijo que nace
en Padán Aram a Lea, y ciertamente lo era, y luego Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, que le nacieron en Padán Aram. Evidentemente le nacieron en Padán Aram en un sentido general, porque estamos viendo, el mismo relato nos dice que Benjamín es el único que nació en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. E Israel debía de reconocerse en estos nombres. Esto no eran cualquier nombre, porque los israelitas sabían de qué familia, de qué tribu procedían. Y esta es la primera genealogía detallada, como decíamos antes, de Jacob, permitídmelo, Israel. Y cada vez el nombre de Israel, si os dais cuenta, de aquí al final del libro de Génesis va a aparecer con más profusión, para referirse a la familia de Jacob, incluso a veces al mismo Jacob. Pero antes de esto, Moisés nos está enseñando algo que ya conocemos en el libro de Génesis, un poquito. No debería de sorprendernos porque ya estamos acostumbrados a los desastres del libro de Génesis, ¿no? Y desde luego esto es muy llamativo. Rubén nos dice, el versículo 22, se acostó con Bila, la concubina de su padre, su esposa secundaria. En un sentido, Rubén está haciendo algo alucinante porque está cometiendo incesto y adulterio a la vez. Porque Bila era una de sus madres, aunque fuera en un sentido legal. Pero también, por supuesto, está fomentando el adulterio porque Bila era la esposa de su padre, Jacob. Es algo intenso e inquietante cuando lo pensamos. Y aunque el pasaje no nos lo dice, el contexto nos ayuda a comprender por qué ocurrió esto. Lo más probable, esto se dejó llevar por la lujuria. Bueno, realmente era necesario tener relaciones sexuales con su madre, que además posiblemente sería una mujer ya, con su madre vamos a decir política, pero sería una mujer de cierta edad. No podría haber calmado esa necesidad con cualquiera de las otras mujeres cananeas que habían por allí. No, lo hace con su madre política, porque en un sentido esto es un desafío a la autoridad de su padre. A su último hijo, ¿recordáis? Benjamín, ¿cómo lo había llamado Jacob? Hijo de mi favor, hijo de mi mano derecha. Y es posible que por amor a Raquel, pensara Rubén, ahora, como recuerdo y honra a ella, Jacob le conceda la primogenitura al pequeño Benjamín. En nuestra familia no es raro que se dé la primogenitura al que viene después. De hecho, es lo habitual. Así fue con Isaac. Así ha sido en el caso de mi padre. Ellos no eran los primogénitos y sin embargo ahora lo son. ¿Y si ahora mi padre resulta que al hijo de su favor lo nombra primogénito en lugar de mí, que soy el primogénito? Posiblemente esto llevó a esta actitud retadora, envalentonada, aunque adúltera e incestuosa, a Rubén. Pero lo que vemos es que, a diferencia de lo que pretendía Rubén, esto no nos lo dice el pasaje. Es curioso que la Septuaginta añade una nota dentro del texto que no encontramos en el texto hebreo. Fijaos, aquí se nos dice que Jacob llegó a saberlo, ¿veis? Jacob llegó a saberlo, pero la Septuaginta añade y le pareció malo a sus ojos, ¿no? Bueno, esto no está en las escrituras hebreas, parece que es un añadido posterior, porque parece como que otra vez Jacob no dice nada. Pero como veremos, sí que dice. Pasa que tendremos que esperar hasta el capítulo 49 para que Jacob diga todo lo que tiene que decir acerca de su hijo rebelde Rubén. ¿Bien? Pero a este Rubén le ocurre precisamente lo que le suele ocurrir a las personas que se ensalzan sobre la autoridad, sea en la familia, sea en las naciones, sea en la iglesia, y es que consiguen todo lo contrario de lo que persiguen. Ellos buscan un lugar de prominencia o desean salirse con la suya y sin embargo lo que consiguen es todo lo contrario. Suelen cosechar resultados totalmente opuestos a los que buscaban. Así fue en la nación de Israel, solemos de leer la Escritura para verlo, también ocurre hoy
en el Israel espiritual, porque Rubén, como veremos en el capítulo 49, perdió su primogenitura. Y es muy llamativo, fijaos el orden de los hijos de Lea, fijaos bien. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón. Rubén, por este hecho incestuoso y adúltero, perdió su primogenitura, como vemos en el capítulo 49. ¿Quién le seguía a continuación? Simeón. Pero Simeón, también como veremos en el capítulo 49, no tiene la primogenitura por cuanto cometió la afrenta y el asesinato y la masacre de Siquem, ¿recordáis? En el caso de Dina. Pero es que ahora vendría Leví como primogénito, pero Leví tampoco, porque exactamente igual que su hermano Simeón, también la pierde por asesino, por blasfemo, por liante y por codicioso. Así que ahora, si seguimos el orden lógico, nos queda Judá. Ahora, ¿fue Judá el primogénito de la nación de Israel, el receptor de la herencia y de la bendición? Pues vamos a esperar. Y a continuación, más tarde en el sermón, aclararemos este punto. Pero la lógica nos dice, y a los israelitas les quedaría claro en su mente una cosa, que Judá, teóricamente, era aquel que, siguiendo el orden lógico de los acontecimientos, tenía que ser el primogénito. ¿Sí o no? ¿Seguimos esto? ¿Sí? Queda claro, ¿no? Bien. Algo tenía que pasar con Judá, aunque fuera a decirle, tú tampoco. ¿O sí? ¿Sería Judá quien recibiría las promesas? Por el momento, para Israel debía de quedar claro que los pilares de la nación estaban bien asentados y quedaba esta nota de suspense sobre Judá, algo que se nos aclarará también a lo largo de los próximos capítulos, qué pasa con Judá. Y esto nos lleva directamente a la última sección de este capítulo 15, que de nuevo termina con una nota luctuosa, fúnebre, hay muerte. Este capítulo 15 empieza con, hay 4 muertes, y ahí dirá, pues a mí no me salen las cuentas. Si vamos desde atrás, tenemos la de Isaac, después tenemos la de Raquel, antes ha venido la de Débora, hay 4 tumbas, hay 3 tumbas de momento, hay otra tumba, no lo olvidemos, la de los ídolos, ¿recordáis? Los ídolos de la nación de Israel fueron enterrados y sepultados. Es curioso. Pero en cualquiera de los casos, hermanos, en medio de todo este ambiente de crecimiento como nación, de cumplimiento de las promesas, se está cumpliendo poco a poco aquello que dice el Señor a Abraham, tu descendencia será como los granos de arena del mar, como las estrellas de los cielos. Esto está empezando a suceder. Pero en medio de todo esto, en medio de una nación que aparentemente se ha purificado, y digo aparentemente porque ya vemos el resultado, para Rubén no estaba muy claro qué significaba aquello de ser un pueblo santo y dedicado a Dios. Pero en cualquier caso hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento. De nuevo, no lo olvidemos. Israel está en la tierra prometida, pero todavía no. Más tarde crecerá y la conquistará y será su tierra, pero todavía seguirán con dolor, con llanto, con sufrimiento y con pérdida. Todavía no tienen aquello que ellos aguardan. Parece como que las promesas están cumpliéndose, pero no como sería deseable. Y de nuevo, esto nos lleva a la última muerte de este pasaje, y es la muerte y sepultura de Isaac y el encuentro, y no sabemos si el último, pero al menos es el último que se menciona, entre Jacob y su hermano Esaú. Y como sabemos, se habían reconciliado. Nos dice el pasaje que Jacob siguió viajando y llegó a Hebrón, ¿veis? Como su objetivo era llegar a Hebrón, donde estaba su padre, más concretamente a Mamre, donde habitaron antes Abraham e Isaac, y allí moraba Isaac desde hace tiempo. Y en cuanto llega allí, parece ser que al poco tiempo, a los 180 años de edad, atención, es el patriarca más longevo, Isaac, murió. Dice el versículo 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Es interesante, es que antes ha dicho que salió el alma de Raquel y murió. Ahora dice que se exhaló su espíritu y murió. Nos está ayudando a entender
que eso de el sueño de los justos, y esto que cuando uno está muerto, muerto está, y que no hay ninguna esperanza para los que han muerto y que quedan en el recuerdo de Dios con la expectativa de ser resucitados y mientras tanto quedan en una especie de sueño y de letargo, no es cierto. Se nos deja claro que el alma de Rebeca salió de Raquel, salió de ella, que el espíritu de Isaac salió de él. ¿Y a dónde salió? A Dios, que es quien lo dio, que es lo que nos muestra también el libro del Eclesiastés, precisamente. Así que desde el principio, aún desde el primer libro de la Biblia, se está afianzando la esperanza de una vida en la presencia de Dios a nivel espiritual, mientras aguardamos recibir nuestros cuerpos en la resurrección. Y de nuevo, se nos dice que, fijaos, exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, literalmente en hebreo sería satisfecho de días, repleto, se había llenado, ya estaba harto, ya había vivido todo lo que tenía que vivir, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Esto ocurre algo muy parecido con Abraham, ¿recordáis? Lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, como nos dice Génesis 25. Dos hijos que aparentemente estaban enemistados, que cada uno vivía en lugares diferentes, pero se juntan para enterrar a su padre. Todos los patriarcas recibieron honrosa sepultura de parte de todos y cada uno de sus hijos. Bien. Ahora el portador de las promesas era Jacob. Definitiva y distintivamente era Jacob. A él se le pasaba completamente el relevo. La próxima sección que consideraremos, referente al pueblo de la promesa, de nuevo empezará con las palabras que hemos leído antes. Esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob es el depositario de las promesas, después será Israel, la nación, quien recibirá todas esas promesas. Y antes de pasar al capítulo 36, no sé si estáis muertos todavía de aburrimiento o no. Antes de pasar al capítulo 36, veamos, hay una serie de cosas que planean sobre la cabeza de los israelitas, que están leyendo esto, que escucharon por primera vez este relato. El pueblo de la promesa estaba empezando a ser denominado cada vez más Israel, un pueblo fundamentado sobre los 12 nombres de los hijos del patriarca Jacob. Luego, Belén quedaba en sus mentes como sinónimo de muerte y sufrimiento y dolor para Israel, pero también de vida y nacimiento. Pero al mismo tiempo quedaba en suspense otro asunto, y era la cuestión de la primogenitura. ¿Quién iba a heredar? Aparentemente era Judá. ¿Qué iba a ocurrir? ¿Quién iba a ser el primogénito de la nación? Por otro lado, vemos que hay armonía entre Jacob y Esaú. Se han hecho las paces, serán amigos nuestros pueblos. Bueno, antes de continuar con todo esto, veamos el pasaje que hemos leído en Génesis 36, que hemos leído junto a nuestro hermano Ángel, a quien felicito porque todos esos nombres eran complicados. Tranquilos, no vamos a repetirlos, o al menos la mayoría. ¿Bien? Ya está. Este pasaje completamente, todo él es una gran sección, aunque la podemos aparcelar, si queréis, en algunos hechos distintivos. Nos habla de los descendientes de Esaú. El versículo 1 dice que estas fueron las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Asimismo concluye el pasaje en el versículo 43, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas, en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Queda muy claro que se está hablando de los edomitas, los descendientes de Esaú, al que se le llamó Edom cuando dijo aquello, dame de lo rojo, dame de lo rojo. La palabra en hebreo para rojo es dom, ¿sí? De ahí viene Edom, el rojo. De ahí viene la nación de Edom, o los rojos, no creo que fuera por sus ideas, sino más bien por el tema de las lentejas de Esaú. Bien, esta era la nación, los edomitas, los edomitas. El último versículo del capítulo 35, fijaos, vemos a Esaú y a Jacob en buena armonía, parece que las cosas estaban bien entre ellos,
y sus descendientes al fin y al cabo también, son familia, ¿no? Estamos aquí entre hermano y hermana, hermano y hermano, tíos y tías, y primos y primas, estamos todos bien allevados. Pero para Moisés es importante que Israel sepa que los descendientes de Esaú son la nación de Edom. Hermanos, 4 veces aparece en este pasaje la expresión en diferentes formas, 4 veces, si os habéis dado cuenta, Esaú es Edom. Esaú es Edom, cuidado. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que Esaú era el rojo? No, no, no. No, ¿quiénes eran los edomitas? Acérrimos enemigos del pueblo de Israel. No os confundáis. Somos familia, pero Esaú es Edom. Volveremos sobre esto. Solo que ahora nos centraremos en algunas peculiaridades de esta genealogía de Esaú. Los versículos del 2 al 5 se nos dice que Esaú tuvo varias mujeres de entre las hijas de Canaán. Empezamos mal. Esta genealogía es altamente probable que se omita una de ellas, Judith, porque seguramente esta no le daría hijos. O quizá moriría antes de hacerlo, o quizás la repudiaría, o fuera estéril. No lo sabemos, pero luego se habla de Ada, Olibama y Basemat, y estas sí que le dieron descendencia a Esaú. Estos nombres de mujeres cananeas nos muestran el desprecio de Esaú hacia la línea de descendencia prometida. Él era un descendiente de Set. Él sabía que entre su parentela es de donde se debía levantar descendencia. A través de Set, siguiendo con Sem, entre su parentela, entre su familia, que sería extensa. Sin embargo, él deliberadamente, no por necesidad, no por error, buscó mujeres de entre los cananeos. A ver, la excepción puede ser Basemat, porque Basemat era hija de Ismael, o sea que parecía que esto sí que quedaba entre la familia y la parentela. Pero es que Ismael había sido excluido de la familia del pacto. Por lo tanto, tampoco formaba parte del pueblo de las promesas. Así que, de nuevo, este pasaje nos está diciendo de entrada quién era Esaú, alguien que despreciaba las cosas sagradas, como empezó despreciando su primogenitura, la cual vendió por un plato rojo de lentejas. Y tras esto siguen los versículos del 6 al 8, y se nos dice que sí, durante un tiempo habitó en la tierra de Canaán, con su familia, ganados, pero finalmente, fijaos, versículo 6, se fue a otra tierra separándose de Jacob, su hermano. Y esto fue así porque los bienes de ambos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en la que moraban podía contenerlos. Estas palabras, no sé si os recuerdan algo, son un eco del conflicto que hay entre Lot y Abraham, y al final los dos tienen que separarse. Y de hecho vemos la decisión de Lot de irse de la tierra prometida, cruzar el Jordán, lo mismo que más tarde, por cierto, hará el mismo Edom, el mismo Esaú, y irse a Sodoma, a las ciudades de la llanura del Jordán. Parece que Esaú trató de vivir un tiempo en Canaán, no seamos tan duros con él, ¿no? Trató de vivir un tiempo en Canaán, aunque Esaú estaba en paz con Jacob, pero no permaneció en la tierra prometida, al igual que Lot y también al igual que Ismael. Todos ellos salieron de la tierra prometida. Y esto era un recordatorio para Israel de que Edom no pertenecía al pueblo del pacto. De ahí esa repetición. Esaú es Edom, Esaú es Edom, este es Edom. Y al igual que los descendientes de Lot, Amón y Moab, y al igual que algunos de los descendientes de Ismael, como los madianitas, los edomitas serían enemigos del pueblo de Dios, Israel. Todos fuera del pueblo del pacto, todos fuera de los límites de la tierra prometida, pero enemigos. Aunque de la misma familia. Es por esto que Dios les dice en repetidas ocasiones, no les toquéis. La tierra que les he dado es de ellos, solo que no emparentéis con ellos ni tengáis tratos con ellos. Bien, porque yo les he dado las tierras en las que moran por bondad amorosa, por misericordia, a mis promesas dadas en primer lugar a Abraham y luego más tarde a Isaac. Así que, bueno,
De nuevo, nos dice el versículo 8 que Esaú habitó en el monte de Seir. Y esto mostraba que la posesión que tenían era un don de la gracia de Dios. Fijaos, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 5, Dios está diciéndole a Israel estas siguientes palabras: yo he dado por heredad a Esaú el monte Seir. No se lo han tomado ellos. Yo, Dios mismo, les he dado esa heredad. Por lo tanto dice, no los toquéis ni toméis nada suyo. ¿Bien? Así que aunque Dios apartó a Esaú de las bendiciones espirituales, le bendijo con bendiciones materiales. Les dio una tierra. Y esto nos muestra la gracia común de Dios. Dios, en su gracia común hacia todas las criaturas, da hogares y da moradas a todos. Dios es soberano y todas las naciones llamadas soberanas habitan donde habitan y son las que son, no por ellas mismas, sino por la gracia de Dios. Dios es quien ha determinado los tiempos y las sazones, recordáis en Hechos, y es quien ha dado un lugar para habitar a todas las familias bajo el cielo. Es Dios. Las naciones, aunque suene raro, y aquí en España especialmente, son lo que son y sus gobernantes son quienes son y habitan donde habitan por la gracia de Dios. Lo cual es cierto. Es por la gracia de Dios que habitan en esos lugares, que habitamos en los lugares en los que habitamos. Bien. Y después de esto el pasaje nos va desgranando a todos los descendientes de Esaú. Y ya dije que no lo iba a repetir. Bien. Y todos estos descendientes no son completos, evidentemente, son todos los descendientes hasta el momento en el que Moisés escribe Génesis. Bien. E Israel está a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra. Primero en el versículo 12, fijaos, nos habla de los amalecitas o los amalequitas, descendientes de Amalek, que fueron enemigos declarados de Israel y acabaron bajo la maldición de Dios. Luego hay otro punto interesante. ¿Habéis visto un tal Elifaz? ¿Sí? Elifaz, ¿os suena a Elifaz el temanita? ¿Lo habéis leído en algún lugar de la Biblia? Este era uno de los 3 amigos de Job. Así que es muy probable que este Elifaz, y Temán es uno de los lugares propios del reino de Edom, fuese un edomita, amigo de Job. ¿Bien? Y estos son curiosidades, ¿no?, que nos pueden ayudar a darnos contexto bíblico. Pero para concluir el pasaje, Moisés hace un inciso para decirnos el versículo 30. Atención, atención, vamos a echar el freno aquí. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, y se entiende que hubieron reyes edomitas, antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron... Uy, ¿qué es esto? Porque estamos hablando del libro de Génesis. Pero el libro de Génesis sabemos que se escribe tiempo después, e Israel lo lee mucho más tarde, ¿no? Lo lee, como decíamos, durante el Éxodo, a punto de terminar ya el Éxodo y entrar en la tierra de Canaán. Y ahora desgrana la lista de reyes edomitas. Pero estas palabras de Moisés añaden al pasaje una tensión que a los israelitas que la escucharon por primera vez no les pasarían inadvertidas. Si anunciaba una monarquía de reyes para Israel, ¿cómo es esto posible? Esto no ocurrió hasta 400 años después, tras el período de los jueces. Israel viviría toda su vida, después de esto, con una expectativa clara. Había una tensión en sus corazones y en sus mentes. Parece ser que vamos a tener reyes. Vamos a tener un rey como las demás naciones. Y este pasaje deja varias cosas tendidas sobre el tapete. Primero, que los edomitas son descendientes de Esaú, y lo dice en 4 ocasiones el pasaje, ¿de acuerdo? Para Israel no debía quedar duda de que estos edomitas, al igual que su antepasado Esaú, eran violentos, pendencieros, blasfemos y enemigos declarados del pueblo de Dios. ¿Bien? Un calco de su antepasado Esaú. No debían tener tratos con ellos. Ellos fueron enemigos de Israel durante siglos, hasta que finalmente, por un breve periodo de tiempo, fueron sometidos por el rey David, y después se libraron de ese yugo y participaron con los babilonios en la destrucción de Jerusalén y el templo de Salomón. Bien, todo esto llevó a la maldición sobre los edomitas como nación, como nos muestran las profecías de Abías. Pero al mismo tiempo, Edom también les está diciendo este mensaje, como veíamos antes, a los israelitas,
Edom era una nación que Dios mismo había constituido. No habitaban en la tierra prometida. Y de nuevo es Dios quien instituye a las naciones y les fija sus límites. Él es soberano sobre todas las naciones de la tierra. Todas las naciones que rodeaban a Israel estaban ahí por voluntad expresa de Dios, no por capricho propio. Por otro lado, este pasaje también muestra que Israel algún día tendría rey. Y aunque para ellos, tal como dicen las Escrituras, su rey debía ser Dios mismo, este anhelo parece no haberse apartado del pueblo de Israel, como vamos viendo poco a poco a lo largo de la historia bíblica, en el periodo de los jueces y luego más tarde, bueno, sí, al final del periodo de los jueces, en tiempos del profeta Samuel. Y al final ese anhelo se consumó. Hermanos, concluyendo, Génesis, y se dice que sé que hay iglesias en las que se le da un toque a los predicadores o pastores que repiten 20 veces aquello de concluyendo, ¿no? Y más en pasajes así, pero sí, de verdad, estoy concluyendo. En Génesis 3:15, como decíamos antes, se nos habla de dos descendencias enfrentadas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón, que es lo que hacen las serpientes, morder aquí, la parte baja. ¿Sí? Esta enemistad se manifestó a través de Caín y Abel, a través de Canaán y Noé, Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, y más tarde en un sentido nacional entre Edom e Israel. Una enemistad que duraría siglos. ¿Por qué? Porque está instigada por Satanás a lo largo de la historia, que es el artífice de esta descendencia de enemigos de Dios, la descendencia de la serpiente, la descendencia del diablo, la descendencia de los enemigos de la descendencia de la mujer. La línea prometida desde Adán hasta el último descendiente bendito de Adán, el Señor Jesucristo. ¿Qué esperanza habría para los hijos de Dios? En Belén murió Raquel, pero en Belén también nació uno que llegaría a ser rey sobre Israel. No Benjamín, aunque el primer rey de Israel, Saúl, fue de la tribu de Benjamín, llamativamente, aunque no nació en Belén. Pero este resultó ser un rey fallido, como sabemos, Saúl. No hablamos de este, hablamos de otro, llamado David, quien finalmente gobernó sobre la nación a pesar de la persecución de parte de Saúl, que se constituyó en parte de la descendencia de la serpiente. Saúl, tratando de destruir a David, que formaba parte de la descendencia prometida de la mujer. Y David, a pesar de toda la gloria y grandeza de Salomón, fue tenido y aún es tenido por los israelitas y por el pueblo de Israel, por los judíos, su descendiente, como el más grande rey de Israel. David incluso llegó a someter a los edomitas y hacerlos sus vasallos. Pero estos tiempos de gloria de David pasaron y otros reyes se interpusieron en la fidelidad de la nación de Israel. Hubo reyes que actuaron como parte de la descendencia de la mujer, fueron fieles y piadosos, y otros fueron parte de la descendencia de la serpiente, porque fueron infieles e impíos. En nuestro relato vemos una línea clara en la descendencia de la mujer. Pero llegamos a un punto en el que quedan las dudas. ¿Quién vencería a los enemigos del pueblo de Dios? A esta nación aparentemente tan grande, comparado con la chiquitina descendencia de Jacob que vemos en el capítulo 35. ¿Quién vencería a los enemigos del pueblo de Dios? ¿A quién bendecería Jacob en su lecho de muerte como el primogénito? Bien, no tenemos tiempo para esto, pero en el capítulo 49 de Génesis se nos dice que las bendiciones como primogénito vinieron sobre José. ¿Perdón? Vinieron sobre José, cuya historia empezaremos a considerar muy pronto. Pero, muy llamativamente, y también veremos pronto por qué es así,
La jefatura, la guía y el señorío recayeron sobre Judá. Primogenitura para José, pero jefatura para la nación sobre Judá. Dice Jacob en su lecho de muerte, en Génesis 49, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Sí, sí, Israel, mediante Judá, podía guardar un rey libertador. Un descendiente de Jacob que reinaría y destruiría a todos los enemigos del pueblo de Dios. Y aquí Belén juega un papel clave. La muerte de Raquel en Belén nos habla de la fragilidad de los seres humanos, del pecado de los seres humanos y también de la presencia de la muerte como consecuencia del pecado en el mundo. Pero asimismo, Belén es un recordatorio de la necesidad de redención y de salvación, ya que en Belén nacería también un descendiente de Judá y de David, nacería el Mesías prometido, la descendencia edénica de la mujer, quien traería esperanza, vida y liberación de los enemigos del pueblo de Dios, el pecado, la muerte, el mundo y el diablo. Y esto culminaría con la venida de Jesucristo al mundo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Dios. Belén era un recordatorio de muerte y sufrimiento, pero allí nacería quien acabaría con la muerte y el sufrimiento. Pero de una forma inesperada para los planes del enemigo, Jesús conquistaría al Edom de este mundo, muriendo y sufriendo. La descendencia de la serpiente mordería a Jesús en el talón. El rey Herodes, uno de los artífices de la crucifixión del Señor Jesucristo, era un edomita. Era un idumeo, según el griego, un edomita, un descendiente de Esaú. Por lo que Herodes el edomita, ni Poncio Pilato, ni los demás enemigos de Cristo imaginaban, no se lo imaginaban, es que la muerte y el sufrimiento del Señor terminaría en vida y en gozo, porque Jesús resucitaría y vencería así todos los enemigos del pueblo de Dios para siempre. El rey de Israel, de la tribu de Judá, vencería al rey de Edom, Herodes. Dios mismo, Jesucristo, sería el rey de Israel. Dios había dicho que sería su rey, el rey de la nación, y la nación prefirió un rey carnal. Pero ¿sabéis qué? Que quien acabó siendo rey de Israel, al final, fue el mismo Dios, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Sí, Edom es un símbolo en las escrituras de este mundo, en enemistad con Cristo y con su pueblo. Hay dos descendencias, dos simientes, hay dos pueblos. Hermanos, afrontamos en este mundo pecado. Tú y yo sufrimos nuestras luchas personales con el pecado. Con la enfermedad, muchos de los que aquí estamos arrastramos enfermedades muy graves o luchamos contra ellas. Hay muerte en medio de nosotros y se anuncia y la esperamos, desengañémonos. Algún día tendremos que llorar por alguno de nuestros hermanos aquí presentes o no presentes. La muerte vendrá a nuestro entorno. No metamos la cabeza debajo de la tierra como el avestruz, incluso puede ser la nuestra propia de forma inesperada y dramática. Esperaremos sufrimientos por todas las cosas que nos atribulan y nos cargan en este mundo. Persecuciones en la familia, en el trabajo, en el vecindario, por parte de los gobiernos. Somos perseguidos permanente y constantemente por este mundo. Pero Cristo, el Rey de Judá, la descendencia prometida, nacido en Belén, los venció ya en la cruz, una vez y para siempre. Y nosotros, por medio de creer en eso, nos podemos apropiar de ello, porque también somos descendencia y pueblo de Dios por medio de nuestra unión con Cristo, el descendiente prometido, que traerá libertad, paz, vida, esperanza y santidad a su pueblo. Amén, hermanos. Oremos.
Padre Señor nuestro, ante ti venimos en esta mañana agradecidos, porque en medio de las persecuciones y ataques de este mundo, de Edom, que se ciernen sobre nosotros, que nos atacan, nos esclavizan, nos acobardan y nos hacen menguar y a veces sentir insignificantes, y realmente lo somos. Sabemos que tenemos un gran descendiente prometido en Jesús, nuestro libertador, nuestro Rey, Dios mismo que vendrá y nos salvará, Dios con nosotros. Gracias, Señor, por formar a tu pueblo, porque eres tú quien lo ha constituido. Y mientras también has constituido a las demás naciones de este mundo alejadas de ti, ayúdanos a ser heraldos del Evangelio, del gran descendiente de Judá, del gran descendiente de Jacob, el Rey de Israel, Jesucristo, como aquel que salva a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y van con fe a Él. Ayúdanos en la Iglesia a crecer en este entendimiento cada vez mayor de tu Evangelio y de tu gracia. Te lo rogamos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.